Hay lugares que nacen para sanar, para remendar las almas rotas, para ofrecer refugio a las mentes perdidas en laberintos de dolor. Y hay lugares que se convierten en su opuesto, en tumbas para los vivos, en prisiones donde la llave no es de metal, sino de silencio. Hoy no vamos a hablar de un fantasma, ni de una leyenda urbana. Hoy vamos a hablar de un horror real, metódicamente construido. Un horror que se vistió de enfermedad para ocultar un crimen que duró 20 años, a plena vista, en el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Esta es la historia del Sanatorio La Piedad y de la familia Olvera. Una familia que convenció al mundo de que estaba loca, para que nadie descubriera el infierno que vivían por dentro. Un infierno llamado incesto. Si crees que la oscuridad merece ser expuesta, no solo para saciar la curiosidad, sino para entender cómo fallamos como sociedad, suscríbete. Dale a la campana. Porque las historias que contamos aquí no son para dormir, son para despertar. Todo comenzó con un murmullo, un rumor en los pasillos de La Piedad, un sanatorio que en los años 90 aún era considerado una institución respetable. Un lugar para los adinerados que podían permitirse esconder sus problemas mentales, sus vergüenzas familiares. La familia Olvera no era como los demás. No gritaban, no sufrían ataques violentos, no se perdían en delirios incomprensibles. Eran un ecosistema, perfectamente cerrado. El padre, Ricardo, la madre, Isabel, y los 4 hijos, Laura, Marcos, Sofía y el pequeño Julián. Fueron admitidos juntos en 1994. El diagnóstico: folie en famille. Locura compartida. Un trastorno psicótico que se contagiaba como un virus entre ellos. Una rareza psiquiátrica. Un caso de estudio fascinante. Los médicos escribían artículos sobre ellos. Los estudiantes los observaban a través de cristales de un solo lado. Admiraban la compleja red de delirios que los unía. Pero nadie, nunca, se acercaba demasiado. Nadie rompía la burbuja, hasta que llegó ella, Carmen Mendoza. Una enfermera joven, idealista, recién graduada, con los ojos llenos de esa peligrosa mezcla de compasión y curiosidad. Carmen llegó a La Piedad en el verano de 2014, casi 20 años después del ingreso de los Olvera. Le asignaron el pabellón de pacientes crónicos, el pabellón del olvido. El primer día, su supervisora le señaló a la familia. Estaban en el jardín, sentados en un banco, juntos, como siempre. «Esos son los Olvera», le dijo la supervisora con un bostezo. «El caso estrella. No dan problemas, solo ignóralos. Viven en su propio mundo». Pero Carmen no pudo ignorarlos. Había algo en sus ojos, especialmente en los de Sofía, la hija mediana. No era la mirada vacía de la psicosis, era la mirada de un animal atrapado. Una mirada de terror congelado. Carmen comenzó a observarlos. Ricardo, el padre, nunca hablaba con el personal, solo con su familia, en susurros. Y cuando lo hacía, los demás asentían, en perfecta sincronía, como una coreografía ensayada. Isabel, la madre, tenía siempre las manos entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos, una tensión perpetua. Su sonrisa era una máscara de yeso. Los hijos eran sombras, movimientos lentos, miradas bajas. Pero a veces, cuando creían que nadie los veía, Carmen notaba algo más. Un tic nervioso en Marcos, una lágrima silenciosa que rodaba por la mejilla de Laura. Y en Sofía, esa mirada, esa súplica muda. Carmen sintió un escalofrío. Esto no era locura, esto era otra cosa, algo mucho más oscuro. Empezó a buscar los expedientes.
Páginas y páginas de jerga psiquiátrica. Delirios compartidos de persecución. Aplanamiento afectivo. Sintomatología negativa congruente con el diagnóstico grupal. Palabras. Etiquetas que ocultaban la verdad en lugar de revelarla. Carmen se dio cuenta de que durante 20 años nadie había cuestionado el diagnóstico original. Se había convertido en una verdad de piedra, incuestionable. Una noche, durante su turno, Carmen encontró a Sofía sola en el pasillo, algo inusual. Normalmente, nunca se separaban. Estaba de pie, frente a una ventana, mirando la lluvia. Su silueta era frágil, rota. Carmen se acercó despacio. «Sofía», dijo en voz baja, «¿estás bien?». La chica no se giró, pero por primera vez respondió a alguien que no era de su familia. Su voz fue un susurro apenas audible, más aire que sonido. Él dice que la lluvia limpia los pecados. Carmen frunció el ceño. «¿Quién lo dice, Sofía? ¿Tu padre?». Sofía se tensó. Un temblor recorrió su cuerpo. Se giró lentamente. Y en sus ojos, Carmen vio el abismo. «No podemos hablar», susurró. «Él siempre escucha». Y se alejó reuniéndose con la sombra de su familia que ya la esperaba al final del pasillo. Como guardianes o como carceleros. Esa noche, Carmen no pudo dormir. La frase de Sofía resonaba en su cabeza. Él siempre escucha. No era el delirio de un paranoico. Era la declaración de un prisionero. Carmen decidió romper las reglas. Decidió cruzar la línea. Tenía que llegar a Sofía. Tenía que saber qué se escondía detrás de esa perfecta simulación de locura. Comenzó a dejarle pequeños regalos. Un chocolate en su mesita de noche. Una flor en el alféizar de su ventana. Pequeños gestos de humanidad en un entorno deshumanizado. No esperaba respuesta. Solo quería que Sofía supiera que alguien la veía. No a la paciente, a la persona. Un día, encontró un dibujo bajo su puerta, hecho con un lápiz de carbón robado de la sala de terapia artística. Era un dibujo infantil, torpe. Mostraba una casa. Y dentro de la casa, una figura grande y oscura con ojos rojos. Y figuras más pequeñas, acurrucadas en una esquina. Debajo del dibujo, una sola palabra. Ayuda. Las manos de Carmen temblaron. El papel se sentía frío, como la piel de un muerto. Esto ya no era una sospecha. Era una certeza. El sanatorio La Piedad no era un hospital para los Olvera. Era su escondite. El horror verdadero apenas comenzaba a revelarse. Carmen sabía que tenía que actuar con cuidado. Ricardo Olvera no era un simple paciente. Era un manipulador, un titiritero, y todo el hospital era su escenario. Consiguió que uno de los celadores más antiguos le contara la historia del ingreso. El hombre, a punto de jubilarse, recordaba ese día. «Llegaron en un coche caro», dijo, masticando un cigarro apagado. «El señor Olvera lo arregló todo. Habló con el director. Donó una suma importante para el ala de investigación. Una semana después, estaban todos dentro». «¿Y los niños?», Zrenia preguntó Carmen. «¿Nadie notó nada raro?». El celador se encogió de hombros. Parecían asustados. Pero, ¿qué niño no lo estaría en un lugar como este? El padre dijo que tenían brotes, que eran un peligro para sí mismos, y todos le creyeron. Era un hombre tan elocuente. Elocuente, esa era la palabra. Ricardo había usado su inteligencia, su carisma, para construir una fortaleza alrededor de su familia. Y los muros de esa fortaleza eran los propios muros del sanatorio. Carmen ideó un plan, arriesgado, peligroso. Durante un cambio de turno, cuando la vigilancia era más laxa,
Manipuló los horarios para quedarse a solas con Sofía en la enfermería. Con la excusa de tomarle la presión, cerró la puerta. El silencio era denso, pesado. Sofía se sentó en la camilla, con la mirada perdida. Su cuerpo temblaba visiblemente. «Sofía, mírame», dijo Carmen, con la voz más suave que pudo. «Estás a salvo aquí, conmigo. Él no puede oírnos». Sofía levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de un dolor antiguo, un dolor de 20 años. Y entonces el dique se rompió. Las palabras salieron a borbotones, confusas, fragmentadas. Una cascada de horror susurrado. «No estamos locos», dijo. «Nunca lo estuvimos. Es un juego, su juego. Desde la casa, desde antes». Carmen sintió un nudo en el estómago. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. ¿Qué juego, Sofía? ¿Qué pasaba en la casa? Sofía comenzó a llorar, un llanto silencioso, sin sollozos. Las lágrimas simplemente caían, como si llevaran toda una vida esperando para salir. «Las noches», susurró, «las visitas nocturnas, a mi cuarto, al de Laura. Mamá lo sabía». Ella cerraba la puerta. Nos decía que era nuestro deber, que éramos especiales. Carmen sintió náuseas. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. La verdad era más monstruosa de lo que jamás había imaginado. El incesto, sistemático, prolongado, protegido por un falso diagnóstico psiquiátrico. Él nos enseñó a actuar, continuó Sofía con la voz rota. Nos leía libros de psicología, nos hacía ensayar los síntomas. «Miren al vacío», nos decía. «Hablen de cosas que no existen. Si lo hacen bien, estaremos seguros aquí. Nadie nos separará. Nadie nos encontrará». La piel de Carmen se erizó. El genio del mal. Ricardo Olvera no había fingido locura para sí mismo. Había impuesto la locura como un guión a sus hijos, para mantener su crimen oculto, para tener acceso ilimitado a sus víctimas, 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo la protección del sistema de salud mental. ¿Por qué ahora, Sofía? «Component placement», preguntó Carmen, con la voz temblorosa. «¿Por qué me lo cuentas a mí?» Sofía la miró. Y por primera vez, Carmen vio una chispa de algo más que miedo. Vio rabia. «Julián», dijo, «mi hermano pequeño. Ahora tiene 10 años. Anoche fue a su cuarto. El horror tenía un nuevo nivel. El ciclo estaba a punto de repetirse. Con la nueva generación». Dentro de los muros de un hospital, Carmen se levantó. El tiempo de la compasión había terminado. Era el tiempo de la acción. La prehistoria de este infierno era tan metódica como el propio plan de Ricardo. No fue un acto impulsivo. Fue una construcción deliberada. Ricardo Olvera había sido un prometedor profesor de sociología. Obsesionado con las dinámicas de poder y control en grupos cerrados. Perdió su trabajo por diferencias irreconciliables con la universidad. En realidad, por acosar a una alumna. Se retiró del mundo. Encerró a su familia en una casa en las afueras de la ciudad. Lejos de miradas curiosas, lejos de abuelos, tíos o amigos. El aislamiento fue el primer paso, el control total. Isabel, su esposa, provenía de una familia donde la autoridad del hombre era absoluta. Era una mujer rota mucho antes de conocer a Ricardo. Para ella, la sumisión era supervivencia. Y cuando el abuso comenzó, ella eligió no ver. Luego, eligió ser cómplice. Para ella, era más tolerable refugiarse en la creencia de una familia singular que afrontar la índole perversa de su esposo y, con ello, su propia y silenciosa aquiescencia. Las convenció de que era un secreto sagrado que las unía.
un secreto que las hacía superiores al resto del mundo. Cuando los niños empezaron a ir al colegio, surgieron los problemas. Marcos se metía en peleas. Laura dibujaba cosas perturbadoras. Un maestro preocupado hizo una llamada a los servicios sociales. Fue entonces cuando Ricardo supo que necesitaba una solución permanente. Una forma de sacar a su familia del sistema. Para siempre. Pasó un año estudiando. No sociología. Psiquiatría. Devoró manuales de diagnóstico. Se fascinó con los trastornos psicóticos compartidos. Eran raros. Difíciles de refutar. Perfectos. Creó el guión. Asignó a cada miembro de la familia su papel. Les hizo ensayar durante meses. Las amenazas eran claras. Si fallan, nos separarán. Irán a lugares horribles. Solo juntos estamos a salvo. Solo yo puedo protegerlos. La paradoja definitiva. El carcelero se presentaba como el único salvador. Consiguió una cita con el director de La Piedad, un hombre más interesado en las donaciones que en la salud de sus pacientes. Ricardo hizo una actuación magistral, el padre erudito y desesperado, angustiado por la extraña enfermedad que consumía a su familia. Pagó. Y las puertas de La Piedad se abrieron, la jaula perfecta. Durante 20 años, el plan funcionó. Los médicos veían lo que querían ver. Confirmaban el diagnóstico una y otra vez. Cualquier intento de un niño por rebelarse era interpretado como un brote psicótico. Cualquier momento de tristeza era aplanamiento afectivo. El sistema, una vez que ponía una etiqueta, se negaba a quitarla. Era más fácil tratar a los Olvera como un caso perdido que admitir un error de diagnóstico de 2 décadas. Un error que encubría un crimen atroz. Con la confesión de Sofía quemándole en la mente, Carmen corrió a la oficina de su superiora. La misma enfermera que le había dicho que los ignorara, le contó todo. La historia de Sofía, el dibujo. Las visitas nocturnas a Julián. La superiora la escuchó con una expresión de fastidio. Ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Mendoza», dijo, con un suspiro. «Es usted nueva. Se deja llevar. Los pacientes psicóticos crean narrativas muy elaboradas. Es parte de la enfermedad. No se involucre». Carmen no podía creer lo que oía. «Pero es que no están locos». «Zrenia», insistió, su voz subiendo de tono. «Están siendo abusados. El niño pequeño está en peligro ahora mismo». La enfermera levantó la vista, por fin. Su mirada era fría, vacía. «Aquí todos están en peligro, de una forma u otra. Es un psiquiátrico. Ocúpese de sus tareas y olvide esta fantasía. Si sigue así, no va a durar mucho en este trabajo». El primer muro. La indiferencia burocrática. Carmen salió de la oficina sintiendo que le faltaba el aire. El pasillo del hospital, antes un lugar de posible sanación, ahora le parecía el corredor de una prisión. Sus propias manos temblaban de rabia, de impotencia. No se rindió. Fue directamente con el director del hospital, el doctor Aguilar. Un hombre de traje caro y sonrisa falsa. Le expuso el caso. Con más calma. Con más detalle. Le mostró una copia del dibujo de Sofía. El doctor Aguilar lo miró por encima. Lo dejó sobre su escritorio de caoba como si fuera basura. «Enfermera Mendoza», dijo, juntando las yemas de los dedos. «Aprecio su celo profesional. Pero la familia Olvera es nuestro caso más estudiado. Tenemos 20 años de expedientes que confirman su diagnóstico. ¿Usted pretende que tiremos todo eso por la borda por un garabato y la historia de una paciente con delirios de persecución?» «No son delirios», replicó Carmen. «Es la verdad.
La verdad, en este edificio, es lo que dicen los expedientes, sentenció el director. Y los expedientes dicen que están enfermos. Ahora, si me disculpa, tengo una junta con el patronato. Le sugiero que se concentre en administrar los medicamentos a tiempo. ¿Es para lo que le pagamos? La puerta de la oficina se cerró con un clic suave. Definitivo. Carmen se quedó en el pasillo. El sonido de su propio corazón era un tambor furioso en sus oídos. El sistema no estaba diseñado para proteger a los pacientes. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para proteger su propia infalibilidad. Carmen sintió un frío helado en la espalda. Se dio cuenta de que al hablar, había puesto a Sofía en un peligro todavía mayor. Si Ricardo se enteraba, tenía que sacarlos de allí, ahora. Salió del hospital, tomó un taxi y fue directamente a una delegación del Ministerio Público. El lugar olía a café rancio y a desesperanza. Hizo una cola de 2 horas. Cuando por fin le tocó, un funcionario con la camisa manchada de salsa la atendió sin mirarla a la cara. Estaba más interesado en el partido de fútbol de una pequeña televisión sobre su escritorio. Carmen le contó la historia por tercera vez, con urgencia, con desesperación. El hombre tecleaba con 2 dedos en un viejo ordenador. A ver, dijo, arrastrando las palabras. Me está diciendo que hay un abuso, dentro de un hospital psiquiátrico, y que las víctimas son pacientes diagnosticados. Sí, dijo Carmen. Y uno de ellos es un niño de 10 años. El funcionario se recostó en su silla, que crujió lastimosamente. Mire, señora. ¿Mendoza dijo? Esto es complicado. Si están diagnosticados como locos, sus testimonios no tienen validez legal. Necesitamos pruebas, un peritaje, algo tangible. El dibujo es una prueba, Zrenia, exclamó Carmen. Mi testimonio como enfermera es una prueba. El hombre negó con la cabeza lentamente. Usted no es testigo del abuso. Usted es testigo de un relato. No es lo mismo. Y el dibujo puede ser cualquier cosa. Abrió un cajón y sacó un formulario. Mire, llene esto. Es una denuncia de hechos. Pero, como le digo, al tratarse de un hospital privado y de pacientes con tutela médica, esto probablemente lo turnen a la comisión de arbitraje médico, y ellos se tardan meses, años. Carmen miró el formulario. Era una maraña de casillas y términos legales. Un laberinto de papel diseñado para disuadir, para archivar el horror. ¿Y mientras tanto qué? Component Placement preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué pasa con el niño? El funcionario se encogió de hombros, y sus ojos volvieron a la televisión. Pues nada, el niño está en un hospital, ¿no? Ahí lo cuidan. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Carmen salió de la delegación. La luz del sol de la Ciudad de México le pareció extrañamente hostil. Se sentía sola, completamente sola. Había chocado contra 3 muros: el hospital, la dirección, la ley. Y los 3 eran impenetrables. Sintió una oleada de desesperación tan fuerte que tuvo que apoyarse en una pared para no caer. El mundo seguía girando. La gente caminaba, reía, vivía. Y a pocos kilómetros de allí, un niño se preparaba para otra noche de terror, en un lugar que se suponía debía protegerlo. Y a nadie le importaba. Desesperada, Carmen hizo lo único que se le ocurrió. Llamó a un periodista, un viejo amigo de la universidad que trabajaba en un pequeño periódico digital, conocido por su periodismo de investigación. Le contó toda la historia, por 4ª vez.
Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego, una sola pregunta. ¿Tienes pruebas? ¿Algo que puedas sacar de allí? Carmen pensó y recordó algo. En los expedientes había visto menciones a antiguas cintas de video, de las primeras sesiones de terapia familiar, de 1994. El hospital había dejado de usar ese formato hacía años. Las cintas debían estar archivadas en algún sótano. Olvidadas. Esa noche, Carmen cometió un delito. Forzó la cerradura del archivo muerto del hospital. Un sótano húmedo y lleno de polvo. El aire era pesado. Olía a papel viejo y a secretos podridos. Después de una hora de búsqueda, las encontró. Una caja de cartón con la etiqueta Olvera R 1994. Se llevó una de las cintas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cada sombra le parecía la figura de Ricardo Olvera. Cada crujido, los pasos del director. Salió de allí sin ser vista. Al día siguiente, se reunió con el periodista en un café. Vieron la cinta en una vieja laptop. La calidad era pésima. La imagen temblaba, pero lo que mostraba era inequívoco. Ahí estaba la familia, 20 años más joven. Ricardo, dominando la conversación con el terapeuta, y los niños, asustados. Pero lo más revelador era lo que pasaba cuando el terapeuta se distraía para tomar notas. Ricardo miraba a sus hijos, y su rostro cambiaba. La máscara de padre preocupado se caía por un segundo. Y aparecía una mirada de una frialdad y una crueldad aterradoras. Una mirada de advertencia. Y los niños se encogían, físicamente, como si hubieran recibido un golpe invisible. En un momento, la pequeña Laura empezó a hablar. Papá dice que por las noches... Y Ricardo, sin que el terapeuta se diera cuenta, le dio un pisotón por debajo de la mesa. La niña se cayó en seco y se puso a llorar. El terapeuta anotó en su libreta: inestabilidad emocional, posible alucinación auditiva. Era la prueba, la pistola humeante. El periódico publicó la historia, con capturas de la cinta. El escándalo fue mayúsculo. El sanatorio La Piedad se vio envuelto en una tormenta mediática. Las autoridades, las mismas que habían ignorado a Carmen, ahora sí actuaron. No por justicia, por presión política. Intervinieron el hospital. Ricardo Olvera fue arrestado. En su juicio, nunca perdió la compostura. Intentó representar su último papel, el de víctima de un sistema incompetente y de una enfermera con delirios mesiánicos. Pero las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Carmen, las cintas y finalmente el testimonio de sus hijos, ahora liberados de su influencia. Fue condenado a más de 50 años de cárcel. Isabel, la madre, fue ingresada en otra institución psiquiátrica. Diagnosticada, esta vez de verdad, con un trastorno de personalidad dependiente y síndrome de Estocolmo severo. Su mente se había roto de tanto doblarse a la voluntad de su marido. ¿Y los niños? Ya no eran niños. Eran adultos cuyas vidas habían sido robadas. Fueron separados y enviados a diferentes centros de terapia. Libres, por fin, de su padre. Pero no de sus fantasmas. 20 años fingiendo locura habían dejado cicatrices más profundas que la propia locura. Tuvieron que aprender a vivir de nuevo, a sentir de verdad, a diferenciar un recuerdo real de un delirio implantado. La última vez que Carmen supo de Sofía, estaba en un centro especializado en víctimas de abuso. Había empezado a pintar. Ya no dibujaba figuras oscuras en casas cerradas. Pintaba paisajes, cielos abiertos,
horizontes lejanos, pero en todos sus cuadros había siempre una pequeña sombra en una esquina, una mancha oscura, imposible de borrar. La Piedad fue clausurada. Sus muros ahora se caen a pedazos. Pero la historia de los Olvera sigue resonando en sus pasillos vacíos. Un recordatorio de que los peores monstruos no son los que imaginamos en la oscuridad. Son los que caminan entre nosotros, los que usan máscaras de normalidad. Y un recordatorio de que el sistema que debería protegernos, a veces, es el que les entrega las llaves de la jaula. La locura no estaba en la sangre de los Olvera. Estaba en el silencio de todos los que miraron para otro lado durante 20 años. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. La locura no estaba en la sangre de los Olvera. Estaba en el silencio de todos los que miraron para otro lado durante 20 años. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.